Hola familia, gracia y paz a todos. Este es un nuevo video de Sana Doctrina y en esta oportunidad voy a hablarles y a comentar una predicación acerca de un mal llamado judío mesiánico con su predicación acerca de Israel. ¿Sí? Una doctrina que ya hace unos cuantos años se ha infiltrado en las iglesias cristianas evangélicas y que realmente le han sacado provecho a esto, pero a más no poder, ¿sí? Más que nada por el tema de las ofrendas. Si ustedes, miren, yo les podría mostrar un video o hacer un video de cómo roban con esto, ¿sí? Cómo roban con esto. Con que son de Israel y que hay que bendecir a Israel y hay que pagarle a Israel y que el que no le pague a Israel, como que están obligados a darle plata a Israel, ¿sí? Y esto lo vamos a ver acá también en este video. Pero más que nada le quiero mostrar este predicador. Este predicador, yo no voy a hablar nada personal de él, porque ya tiene varias denuncias, ya fue expuesto varias veces, ¿sí? Ha sido expuesto por robo, ¿sí? En México, a pastores de México, en varias oportunidades, en viajes a Israel y otra cosa. Eso es oficial, ¿sí? Usted puede ver, hay muchos videos de eso. También hay videos donde él va a agredir directamente a personas que profesan otra fe, llámese testigos de Jehová, llámese mormones, ¿sí? Diciendo que va con amor y lo llama plagas, ¿sí? ¿Usted se imagina que yo le diga a una persona que lo amo, te amo, plaga, te amo, plaga? O sea, ¿sí? ¿Qué clase de amor es esa, no? Y esto esto sí lo expongo, yo lo expongo porque no tiene nada que ver con lo que él dice ser, un evangelista. Si es un evangelista, tiene que tener amor por las personas. Y el amor por las personas, no hay agresión, no hay contienda, ¿sí? Hay mansedumbre. Como hay tantos ejemplos de predicadores y pastores evangelistas que han hablado con los testigos de Jehová, con los mormones, pero desde el amor. Y te digo que eso sí que convierte a las personas. No la agresión, porque se cierran y yo lo que veo, si yo no fuese cristiano, si yo fuese musulmán, ponele, si yo fuese musulmán y lo veo a Gary Lee con los cristianos, con los mormones o con los testigos de Jehová, y yo nunca me haría de la religión de Gary Lee, por lo que veo, como que este agresivo, de dónde salió este violento, ¿sí? Eso es lo que se ve, eso es lo que se ve. Hay muchos videos, ¿sí? Hay muchos videos atacándolos de que los mormones o estamos hablando de la doctrina, los mormones y los testigos de Jehová tienen falsos profetas, siendo que él mismo profetizó que el rapto de la iglesia ocurriría a fines del 2018. Si esto sucedió, él se quedó acá. Una falsa doctrina dispensacionalista, ¿no? Y eso lo que hace es que haya falsos profetas también, ¿no? Falsos profetas. Pero más allá de todo esto, lo que vamos a hacer ahora es predicar, escuchar la prédica de Gary Lee. Les voy a mostrar un poquito la página oficial de él. Miren, acá está. Miren lo que aparece de entrada: predicando la inconfundible verdad del Evangelio. Pique para donar. Ese es el mensaje que da la página, No, acá no hay prédica, no hay nada. Pique para donar. Bueno, en la biografía aparece que él nació en Estados Unidos, o sea, no nació en Israel. Sí, no nació en Israel. Nació en la ciudad de Nueva York, 9 de agosto del 56, fue criado de chico en la religión hebrea. ¿Qué religión hebrea? Sabe que hay varias religiones hebreas, pero la más común se llama judaísmo. Y esa es la que él practicó,
y pues ya les voy a mostrar por qué, porque él enseña en judaísmo. Y a una temprana edad fue al servicio católico cristiano en el 72, sacando cuenta ya tendría 11 años, 12 años, muy chiquito, ¿sí? Y también en el 75 años después fue llamado por el Espíritu Santo, dice, ¿no? Bueno, esta es la página oficial, las prédicas de Gary Lee. Vamos a la página oficial, la biografía de Gary Lee. Para no perder tiempo, vamos a la prédica y vamos a escuchar entonces el mensaje de este hombre. Y obviamente cuestionar o refutar el mensaje, ¿sí? Porque de Gary Lee ya se encargará el Eterno, ¿sí? Un aplauso por el pastor Funes, aleluya. Gloria a Dios. No se ofenda a nadie, realmente es una broma muy sana. Los cristianos no somos amargados. Y hay algunos que son tan religiosos que también se ofenden porque uno bromea. No fumamos, no nos emborrachamos, no hacemos lo que el mundo hace, pero podemos reírnos de vez en cuando, ¿verdad? Y cuando vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, encontramos que los hombres más grandes de Dios tuvieron hasta, ya, no le mueva más, tenían hasta un tremendo sentido del humor. Incluso cuando buscamos el milagro del Monte Carmelo, Elías estaba enfrentando los falsos profetas de Baal. Dice que cuando empezaron primero los de Baal a clamar a Baal, los profetas, y Baal no contestaba, Elías se reía de ellos y decía: ¿no será que su Dios está dormido? Y luego dijo: ¿no será que su Dios está trabajando? Y cuando buscamos en el texto original, en el hebreo de la Biblia, que le dice: ¿no será que su Dios está trabajando?, la interpretación de acuerdo a las leyes de la hermenéutica implica que Elías le estaba diciendo que si no sería que Baal estaba en el baño haciendo número 2. Porque eso implica trabajando. Cuando uno va al baño uno trabaja, ¿verdad que sí? Así que no se rían, todos vamos al baño, por favor. Ahora resulta que hay gentes que no van al baño. De presidente hasta el más pequeño, todo el mundo va al baño, gloria al Señor. Eso es una cosa natural, ¿no es cierto? Ay, ahora resulta. Bueno, usted es un fenómeno si no va al baño, gloria al Señor. ¿Están contentos en esta linda tarde? Bueno, hay un tema que está en el corazón de todos nosotros. Ya tiene como unas 2 semanas que está en todo el mundo, en las noticias, y cada vez que usted enciende su televisión o mira el periódico o prende su radio, constantemente hay información con respecto a ello. Y nosotros los predicadores tenemos la obligación, la responsabilidad de vez en cuando de siempre tratar temas de la actualidad. Hay muchos temas que yo podía haber escogido en esta noche, pero yo quiero tocar el tema específico de Israel. Israel es una nación maravillosa. Esperen. Perdón. Yo estoy esperando todavía palabra de Dios, Yo estoy todavía esperando Biblia para que este hombre hable y así poder comentar y hablar directamente de la doctrina. El video, la prédica dura una hora. Si yo centro la atención en Israel, acá el asunto es poner atención, poner los ojos en Israel. Dice que Israel es una ciudad maravillosa. Bueno, a ver, una nación maravillosa, escuchen. Dinámica, literalmente extraordinaria. Y si usted no lo sabía, escúcheme bien categóricamente en esta noche. Israel es la única nación en el mundo que a la misma vez es la más odiada y la más amada. Bueno, a este comentario voy a decir que Israel durante miles de años dejó de existir, dejó de ser nación, ¿sí? Esto pasó a ser nación hace poco. O sea, básicamente en los últimos, antes de los últimos 100 años Israel no existía, no estaba, no había. Así que la más odiada, la más amada también son títulos que para mí hay naciones en el mundo que ignoran también Israel. Hay naciones que ni la registran. Entonces, como muchos países del mundo, es más, hay países, aparecen nombres de países acá y usted se puede decir dónde están.
Hay países que son totalmente desconocidos. Saben que hay países nuevos también, aparte de Israel, un montón de países se declararon naciones hace poco también, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles es que acá se quiere hacer un hincapié directamente, más que una prédica, es política lo que se va a hablar en este mensaje, ¿sí? Más que una prédica es política. Escuchemos. La gente la ama o la odia, pero nadie ocupa una posición neutral. Y en este momento Israel está prácticamente aislado del mundo. Ayer, no sé si ha cambiado de acuerdo a la orden del FAA, del Departamento de Aviación Americano, los aviones americanos no están entrando a Tel Aviv, al aeropuerto grande. Los aviones de Alemania y de Inglaterra y de Canadá tampoco están entrando. ¿Ya entraron ahora otra vez? Se mantiene otra vez porque ayer empezaron 24 horas hasta hoy. Y lamentablemente esto lo que está haciendo es que está dándole por su lado a los terroristas. Yo puse un post en mi Facebook hace unos días y yo llamé a los de Gaza terroristas perros rabiosos. Y si nos vamos a la palabra del Señor, encontramos que el tema o el nombre de perro se refiere muchas veces a este tipo de personas. El término perros en la palabra de Dios se refiere a los judíos. A los judíos judaizantes, ¿sí? Esto lo podemos leer en Filipenses 3.2. Filipenses 3.2. Los judíos, los que predicaban la falsa circuncisión, ¿sí? Esos eran los perros según la Biblia. Qué lástima que él no cita ningún versículo bíblico, porque estaría bueno que si alguien dice algo, que lo respalde con la palabra de Dios. Porque si yo te voy a hablar de una profecía y te voy a decir, como dice la profecía, y largo cualquier verdura, esa verdura, si no está respaldada por un versículo bíblico, ¿sí? Yo puedo llegar a caer en ser falso profeta. Así nomás. Sigamos escuchando. No queda otro tema para ellos. Son perros rabiosos, son hijos del diablo, son bandidos sinvergüenzas y son totalmente una basura de seres humanos. Ahora, muchos cristianos religiosos dicen: ay, hermano, usted no tiene amor, le falta caridad. Nada que ver. Yo tengo amor en mi corazón y conozco diferenciar entre una persona humana normal y una basura como lo son los terroristas de Gaza. Esa gente tiene un solo objetivo y es odiar, 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 odiar. Cuando usted va a la Biblia, encuentra el Viejo Testamento, que por eso Dios muchas veces mandó al pueblo judío a destruir, incluyendo niños y mujeres, y destruir toda la tierra para que no volviera la semilla de esa maldición levantarse sobre el mundo. Bueno, a esta barbaridad que mucha gente dice amén, le voy a decir una cosa. Hay algo que tenemos que tener en claro, y es que tanto los árabes como los musulmanes son seres humanos, ¿sí? Y a los seres humanos la palabra de Dios dice que hay que orar por todos los seres humanos, ¿sí? Porque Dios quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. No tratarlos de... el amor que tiene este hombre que dice, los trata de esa forma. Y otra cosa, cuando en la Biblia nosotros vemos que Israel tenía que tomar la tierra, esa tierra, que era la tierra de Canaán, estaba totalmente infectada por seres híbridos. No eran seres humanos puros, eran una mezcla de seres humanos, seres terrenales con seres espirituales, y salieron cualquier cosa de ahí, ¿sí? Y la maldad de esos seres eran tan grande. La palabra de Dios dice que había gigantes, había gentes de gran estatura, ¿sí? Hombres de gran estatura, también había gigantes. Eso fue lo que atemorizó a los 10 príncipes, ¿sí? A 10 príncipes de Israel atemorizó, salvo Josué y Caleb, que dijeron, lo comemos como pan, ¿sí? Los comemos como pan. Pero otros decían, no, ante ellos somos como langosta. Entonces hay que entender eso. Cuando Dios mandó a exterminar una naciones enteras, los jebuseos, los fereceos y todos los feos, esos no eran seres humanos puros.
¿sí? Todo tiene una razón en las Escrituras. Todo tiene una razón en las Escrituras. ¿Y por qué había que ir a tomar la tierra de Canaán? ¿Por qué se llamaba Canaán? ¿Qué problema había? Había un problema que empezó, le digo, empezó desde el momento en que baja Noé con sus hijos después del diluvio del arca. Ahí empieza todo, pero lo voy a ir retomando de a poquito, le voy a ir dando pincelazos porque quiero escuchar esta prédica. Vamos adelante. Y los de Hamas y los de Hezbollah en el norte, en el Líbano, y los de ISIS que están en Irak y en Siria, y los de Al-Qaeda y los de, hermano, la hermandad musulmán de Egipto y en todas las esquinas del mundo son terroristas. Es el mismo veneno del mismo infierno. Estos son los últimos días. Si usted... Escuchen, esto es más política que Biblia, porque esto es una persona que está defendiendo un bando político que son los de Israel y atacando el bando contrario que son los, en este caso, los árabes, ¿sí? Y todos sus sindicatos. Sigamos. Va a la Biblia, usted va a encontrar que el apóstol Pablo habló de ello categóricamente. Pero nosotros tenemos... ¿A dónde? Si usted va a la Biblia, yo lo que le mostré, lo que está hablando es de los judíos, de los judaizantes. Ve que acá habló, dijo algo, pero no mostró nada. No mostró nada. Y otra cosa, no es la primera vez, el hombre es de nacionalidad de Estados Unidos, ¿sí? Yankee. No es la primera vez que los yanquis tratan de incriminar a los árabes por algo que no hicieron. Por ejemplo, llámese Torre Gemela. Usted sabe que no quedó nada del fuselaje del avión cuando chocaron las torres. Supuestamente aviones, ¿no? Supuestamente aviones que chocaron contra las torres. No, que no aparece nada, no existe el avión ahí. Pero sin embargo, supieron que eran árabes porque el pasaporte soportó tantos grados de temperatura. Es una locura esas cosas y la gente lo cree, ¿sí? Chocan dos aviones, dos edificios distintos y caen 3 edificios. ¿Cómo es eso? Bueno, más allá de todo esto, están acá hablando de política, ¿sí? ¿Se está dando cuenta? Cuando habla de la Biblia y cita la Biblia, dice la Biblia como dice la Biblia y no largó un solo versículo bíblico. Ese es este predicador. Este predicador tiene ese mensaje. Y usted tenga cuidado con esos mensajes. Cuando son así, no preste atención a las palabras, porque si no está respaldada por la palabra de Dios, todo lo que se hable es puras palabrerías humanas, ¿sí? Escuchen, sigamos. Esta noche hay que mirar algo importante. Israel es el reloj profético de Dios. ¿Usted quiere saber qué tan cerca está el Señor por venir por su iglesia? Mire a dónde. Israel. Todo lo que la Biblia habla correspondiente a Israel marca lo cercano que está el Señor por venir por nosotros. Esa también es una teología dispensacionalista, ¿sí? Porque entonces las profecías que dicen habrá hambre, peste, guerra, rumores de guerra, será solamente en Israel. En el resto del mundo no. ¿Se dan cuenta que acá le está dando una importancia, una supremacía a Israel por el resto de las naciones? Yo les voy a decir una cosa. Esa preferencia que Dios tenía por Israel, ¿sí?, no se refiere a la nación del Medio Oriente que fue creada por hombres. Una cosa es algo, diseño divino, hecho por Dios, que nace de Dios, y otra cosa es un papel firmado, bueno, vamos a hacer una nación que se llama Israel, justo como la de Dios, pero nada que ver con el diseño de Dios. Una cosa es la Israel celestial, la Jerusalén celestial, la Israel de Dios, y otra cosa es la Israel de la tierra, la Israel nación, ¿sí?, que es igual, exactamente igual o peor, ¿sí?, que el resto de las naciones de la tierra, ¿sí?, porque no hay nada que lo haga ser especial a Israel. Y todo lo que este hombre diga que hace que Israel sea especial, vamos a ver si no hay otras naciones que no son mejores que esa, ¿sí? A ver.
1 Corintios capítulo 15, verso 51. No lo busque ahorita. Después búscalo en su casa. Le vamos a dar bastante cita en esta noche. Después léase toda la Biblia, que le va a hacer un bien, no solamente ese pasaje bíblico. Y no es la primera vez que trata de ignorantes a la gente, de que vayan a leer la Biblia. Un par de veces dijo, vamos a leer Génesis 12. Para los que no saben, el 12 está después del 11 y antes del 13. O sea, está bien como chiste. ¿Sabe que varias veces utiliza eso? Vaya a leer la Biblia, conozca la Biblia. Un cristiano que no lee la Biblia no es cristiano, y un montón de cosas así, ¿no? Que está bien, quizás sean incentivos para que no sean burros los cristianos, pero hay formas y formas, ¿no? Hay formas y formas. Y el tema es, una cosa es disminuir o minimizar a los cristianos y al mismo tiempo exaltar y elevar por sobre todas las naciones a los judíos, a Israel, que eso es lo que hace él, ¿sí? Pero 1 Corintios 15, 51 dice el apóstol Pablo: os hablo de un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y dice, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta. Buscamos 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versos 15, 16, 18, y descubrimos que también está hablando del regreso y el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Damas y caballeros, señoras y señores, la venida del Señor está más cerca que nunca. Aleluya. ¿Pueden creer? ¿Cuánto lo creen conmigo en esta noche? También, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Sí? ¿A qué le suena? 24:31, con gran voz y juntará a sus escogidos. ¿Sí? Sus escogidos, la iglesia, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sí? ¿Dónde va a ser? En el cielo. Esto es lo que dijo: os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Sí? ¿Saben qué dijo esto Jesucristo? En el versículo 24, 30, 31, 32 de la higuera aprender. Bueno, antes que dijo, e inmediatamente después de la tribulación en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ay, ay, ay. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Entonces, en ningún momento habla de dos venidas ni nada por el estilo. ¿Por qué lo digo esto? Porque la doctrina del dispensacionalismo enseña de dos venidas. Una que viene pero no viene, que se queda por ahí nomás y se lleva a sus hijos, a sus escogidos, a su iglesia, y después vuelve de vuelta, pero ahí sí viene 7 años después, viene de vuelta, ¿no? Y sin embargo ven que esas dispensaciones son malas interpretaciones de las cartas del apóstol Pablo, cuando el mismo Jesucristo dijo cómo iba a ser todo, ¿sí? Al sonar de trompeta, con voz de arcángel, ¿sí? La voz de trompeta, que se iba a dar la señal. Y bueno, y esa es una de las falencias del dispensacionalismo muy grande, veo yo, ¿sí? La otra es la que estuvimos viendo, la de Robert Breaker, que dice que Dios antes de la cruz era el no amor, que había que guardar la ley. Después de la muerte de Cristo está la parte del tiempo de la gracia o el amor, donde no hay que guardar la ley, pero después en el reino milenial viene otra vez la parte de que hay que guardar la ley porque si no te vas al infierno, ¿sí? O sea, los que fueron salvos corren riesgo de volverse a ir al infierno si no guardan la ley. Pero la iglesia no va a estar obligada a guardar la ley porque va a estar reinando con Jesucristo en su reino. O sea que los reyes, los gobernadores van a ser gente que no guardaron la ley y van a someter a gente, súbditos, que tienen que guardar la ley. ¡Qué cosa!, ¿no? Esos son los disparates del dispensacionalismo. Averigüe, pregunte, va a ver que esto es así. Escuchemos un poco más. Dale un fuerte aplauso a Cristo, gloria al Señor. Busque conmigo ahora sí en esta noche Génesis capítulo 12.
Es el que va después del 11 y antes del 13. Génesis, estamos buscando del primer libro del Viejo Testamento, de lo que llamamos la Torá, ustedes le llaman el Pentateuco. Génesis se le llama también principio o se le llama orígenes. Recuerde que unos 200, 300 años antes de Cristo, este libro, el Viejo Testamento, fue traducido del hebreo al griego en la famosa Septuaginta. Y descubrimos aquí en el capítulo 12 las palabras que Dios usó a Moisés para escribir. Y dice de la forma siguiente, capítulo 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A ver, ¿cuál es la interpretación de este hombre a esa palabra? Israel es hoy una nación vibrante, progresiva, democrática, bendecida y poderosa. Y podemos decir sin lugar a equivocarnos que es el cuarto poderío más grande del planeta Tierra. Después de Estados Unidos, después de Rusia y después de China. No hay una nación que pueda enfrentar a Israel. Solamente son 6 millones de judíos, pero tienen la capacidad y el potencial de enfrentar cualquier peligro en el mundo entero. Y ellos son los únicos que han estado en los últimos 65, casi para 66 años en guerra constante y en combate constante. Israel ha crecido fenomenalmente. Cuando buscamos en las escrituras, 600 años antes de Cristo, los escritos de Daniel, buscamos en Revelación, buscamos los libros de los profetas también de antaño y corroboramos todo y lo ponemos en el panorama geopolítico confirmando la escritura. Sabemos perfectamente bien que a ti y a mí nos ha tocado la última generación en esta tierra. Y así como decía un gran predicador anoche en la televisión, lo creo yo también, yo creo que durante mi vida, durante su vida, veremos el retorno de Cristo, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Lo creo hoy con más fuerza que nunca. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Cristo en esta linda hora. Aleluya. Pero no habló de las profecías del mismo Cristo, porque ustedes saben que los discípulos le preguntaron a Cristo de cuándo sería el fin. ¿Y quién más claro que él para decirte de qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a acontecer? ¿Sí? Más allá de los profetas, lo que te diga un profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? El mismo Cristo había hablado y había dicho perfectamente las cosas que iban a suceder antes del fin, ¿sí? A ver, quiero escuchar un poquito más porque citó Génesis 12 y que se quedó ahí, ¿no? A ver qué más que dice. Lo que está pasando en este momento precisamente en el mundo es porque Dios lo está permitiendo y porque es cumplimiento profético. Económicamente, políticamente, socialmente, militarmente. Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, aquí nosotros localmente en Estados Unidos, ¿por qué Dios ha permitido que tengamos el presidente más impotente, incapaz, inepto y más malo en la historia americana? ¿Por qué? Porque Dios sabe que era necesario para precipitar, para avanzar el regreso de Cristo. De haber estado otro presidente con mayor carácter y con más fuerza de espina dorsal y con más poderío, no estaríamos en la situación que estamos hoy en día. Fíjense que está hablando de política. Acá lo menos que puede hacer es explicar que el pueblo, cuando se desvía del camino, que se desvía de la voluntad de Dios, llámese palabra de Dios, llámese la ley de Dios, pasan estas cosas. Porque la ley era bendición y maldición. Bendición para el que la cumple, maldición para el que la quebranta. ¿Sí? Así nomás. Dios es fiel. ¿Con quién? Con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Vos te podés llamar
Jacobo, Jacobo te podés llamar de la forma que quiera, Judá, Judas, te podés llamar de lo que quieras, Isaac, ¿sí? Pero si no guardas la ley de Dios, dice que Dios es fiel con aquellos que le aman y guarda sus mandamientos. Dios es fiel con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero el presidente de Rusia, que es un dictador, Putin, se ha atrevido a hacer cosas que nunca hubieran hecho estando otro presidente. Invadiendo, por ejemplo, la península de Ucrania, Crimea. Haciendo otras cosas como tumbar a un avión de gente inocente comercial con 300 personas a bordo. Con un misil ruso. Con un misil. ¿Se dan cuenta ruso. que es política lo que está haciendo? ¿Se dan cuenta que es política lo que está haciendo? Quiero escuchar prédica. A ver si hay prédica. Y todo lo que está pasando en el mundo, los ataques en Siria y en Líbano, en Egipto. Usted puede mirar al mundo entero los desafíos de Corea del Norte con un enano chiquito así que desafía cada rato con bombas nucleares. Bueno, voy a parar un poquito acá. Escuchen, bombas nucleares. Todos los países tienen bombas nucleares prácticamente. Israel tiene unas cuantas. Tiene uno de los mayores poderíos nucleares, Israel. ¿Y de Israel no dice nada? ¿Y por qué tiene bombas nucleares? ¿Por qué? Si la nación del Medio Oriente es pueblo de Dios, ¿qué tiene que temer a las bombas nucleares? Tienen la mayor tecnología militar. ¿Por qué? Porque hay gente que está financiando, ¿sí? Usted investigue sobre los Rothschild, usted investigue sobre gente, quiénes son los que tienen el poder, quiénes son los que financian las guerras. Se va a llevar una gran sorpresa. Esto si quiere saber un poco de política. Acá no escuché nada de palabra. Y le voy a decir una cosa. Citó Génesis 12, que dijo: te haré de ti una gran nación y te bendeciré, y a los que te maldijeren maldeciré. Bueno, leamos Gálatas 3:16. ¿Y qué es lo que explica la misma palabra de Dios a través del apóstol Pablo? Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de a uno, y a tu simiente, ¿sí? Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, la cual es Cristo, dice, la cual es Cristo, la cual es Cristo. La bendición era Cristo, la bendición de Abraham, la bendición de Isaac, la bendición de Jacob, y la bendición que en esa simiente iba a venir y a bendecir todas las naciones de la tierra, era Cristo, era Cristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y Yeshua, el Mesías, y Yeshua Hamashiach, ¿sí? Le digo, pues yo también conozco la cultura, conozco el hebreo bastante, no soy un experto, pero conozco bastante del hebreo, y también la idea es conocer la profecía, la palabra profética. Hablando de palabra profética, yo me voy a adelantar esto hasta el minuto 20, que es cuando empieza a hablar empieza a hablar acá de Biblia. Después, acá, si usted lee, tenga el link, les dejo el link acá en la descripción para que pueda escuchar todas las barbaridades que habla. Y acá cuando empieza a predicar, a ver si dice algo interesante, y lo vamos a tratar de comentar, ¿no? Otra cosa, habla de, en este tiempo se pone a hablar de cuánto Dios prosperó a Israel, cuánto Dios fue favoreciendo a Israel, a cuánto produce Israel por año, que se puede sustentar sola Israel. Usted mire los videos de Almolonga, busque videos. Mire, Israel, si llega a mirar Almolonga, ahí sí que se va a sorprender en serio lo que es ser bendecido por Dios, ¿eh? Busque videos sobre la ciudad de Almolonga y cómo Dios ha bendecido esa tierra, cómo Dios ha bendecido esa tierra, ¿sí? Otra que Israel. Esto para mostrarle que los argumentos que hace sobre la falsa bendición de la nación del Medio Oriente
están exhibidas y más que exhibidas. El asunto es ver, buscar, investigar y comparar, a ver si es así como dice este hombre. De Dios. Económicamente, políticamente y religiosamente ya hemos llegado al final de que todo esto va a tomar lugar. Y la religión católica predomina en el mundo entero. Pero hay 7 profecías, esto es muy importante, si tienes para apuntar, apúntalo. Hay 7 profecías que se han cumplido 6 y falta una sola por cumplirse con respecto a la nación de Israel. 7 profecías. Todas las 7 profecías comienzan con la R de Roberto de Raúl. Todas. La primera profecía que se ha cumplido con la R es el regreso a su tierra. Israel ha regresado a su tierra. Está en los libros del Viejo Testamento. ¿Quién iba a pensar que después de tantos años volvería a ser restaurada la nación? ¿Han leído la historia de Ezequiel, los huesos secos, el valle? Israel regresó. De las 4 esquinas del mundo, es la única nación en el mundo. ¿Conoce usted alguna otra nación que la gente, después de que la civilización y la sociedad y la gente terminó y acabó y finita la comedia, volvieron a unirse y a regresar a una tierra que era de ellos? ¿Conoce usted otra nación? No hay. Bueno, ahora voy a sacar el judaísmo de lado y vamos a hablar un poco de esa profecía, ¿sí? Porque eso es el misterio, uno de los misterios más grandes de la humanidad, del cielo y de la tierra, porque los ángeles no sabían cómo Dios iba a hacer esto. Está bueno que usted lea Ezequiel 36, 27, que fue un capítulo anterior, que era lo que iba a hacer con las personas, ¿no? Y me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quiénes son? La casa de Israel. ¿Son Israel? No, son la casa de Israel. ¿Hay diferencia entre Israel y la casa de Israel? Es que Israel estaba formada por 12 tribus y la casa de Israel estaba formada por 10. Esta profecía habla directamente a la casa de Israel, porque la casa de Israel, cuando Israel se divide en casa de Judá y casa de Israel, la casa de Israel fue desechada, fue repudiada por Dios, ¿sí? Ese es el divorcio que Dios hizo por la cantidad de adulterio que tuvo esa nación. Y lo que pasó es que al ser desechada y repudiada por Dios, dejó de ser nación, desapareció completamente. Y en este episodio muestra cómo Dios iba a hacer volver a la casa de Israel, ¿sí? Para que Israel y Judá sean otra vez un solo pueblo. Eso usted lo puede leer en Ezequiel 37, 15 en adelante. Usted va a leer en su Biblia que dice la reunión de Judá e Israel, ¿sí? Porque Judá era una nación, no solamente una tribu, era la casa de Judá. Y la casa de Judá estaba formada por 2 tribus. O sea, los judíos, llámese judíos, eran no solamente los de la tribu de Judá, sino que también la tribu de Benjamín, ¿sí? Después el resto de las tribus estaban al norte. Eso eran casa de Israel, y no eran judíos. Y entre ellos también estaban los levitas. Este señor dice que él es descendiente de la tribu de Leví. La tribu de Leví no eran judíos, ¿sí? Eran levitas, pertenecientes a la casa de Israel. En Judá había levitas que eran los que servían en el templo, pero el templo desapareció. A esos levitas, en la época de Pompeyo, mataron a los levitas, cambió el sacerdocio, metieron los saduceos, y hasta a los hijos de Aarón mataron a todos. Por eso es que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto. Juan el Bautista era el último sumo sacerdote, ¿sí? De la familia del linaje de Aarón, porque su mamá era de las hijas de Aarón
y su papá era del linaje de Aarón, de los hijos de Aarón. Así que cuando acá Dios habla de volver a su tierra, está hablando de volver a unirse, que Dios iba a volver a unir. En su tierra había el vínculo de la unidad. Eso usted lo puede leer, el regreso a su tierra, usted lo puede leer en Efesios 2:14, porque de los dos pueblos, Israel y Judá, de los dos pueblos hizo uno, derribando la enemistad que había entre ellos, la enemistad, la pared de separación, sí, que había entre ellos. Eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo los volvió a unir y los hizo, de los dos pueblos, hizo uno. Por eso el apóstol Pablo dice, no hay judío ni griego no hay, porque esa separación que había ya no la hay. Cristo los volvió a unir en una sola nación. Israel se llama el pueblo de Dios. Israel se llama la iglesia. Lo que el cristianismo conoce como iglesia, eso tiene un nombre y se llama Israel, ¿sí? Israel. Después todas las profecías que siguen, bueno, habla, esta creo que fue la única que sacó un texto bíblico. ¿Dónde están los babilonios, los macedonios, los asirios, los macabeos? ¿Dónde están esas gentes? ¿Dónde están los incas, los aztecas, los mayas? ¿Dónde están? Ninguno regresaron ni retornaron. Quedan tal vez residuos generacionales después de tantos años. Pero lo mismo con Israel. Los residuos generacionales de tantos años, lo mismo con Israel. Lo mismo pasó con Israel. Porque las 10 tribus, los rubenitas, los simeonitas, todas las tribus, Zebulón, Neftalí, Gad, Dan, todas las 10 tribus fueron asimiladas en las naciones, en todas las naciones, y echadas, ¿sí?, expulsadas hasta los confines de la tierra, ¿sí? Fueron dispersos hasta los confines de la tierra, ¿sí? Eso es Israel. Eso es Israel. Israel no es un judío que venga acá con la kipá en la cabeza a predicar. Israel es cualquiera que acepta a Yeshua, el Mesías, como Jesucristo. Ese es Israel. Eso es lo que dijo Jesucristo. Y está bueno que entiendas esto. Te invito a que busques la enseñanza, las dos casas, y puedas ver cómo viene la mano, ¿sí? Y te des cuenta cuando hay un judaizante predicando, ¿sí? Pero una gente, una sociedad, una civilización, una sangre, un linaje, una simiente completa, después de casi 2000 años, retornó, regresó a su tierra. Eso no es así. Si usted investiga, su tierra está más poblada por árabe que por judío, ¿sí? Su tierra está más poblada por otra gente que nada que ver. Por eso es que les molesta el término palestino o Palestina, porque Palestina era tierra de filisteos, porque en ese lugar había filisteos, ¿sí? Filistea, los romanos la bautizaron Palestina, y ese nombre que le quedó, ese es el nombre que le quedó. Esta es una de las profecías más grandes. Más grandes. Aleluya. Piense por un momento en esto. En ese pedacito de tierra. No se fueron a vivir allá hacia su tierra, Australia. Allí mismo, en el mismo lugar donde vivieron 4000 años atrás. Regreso a su tierra. Segunda profecía que se ha cumplido. Reclamo de su tierra. Eso estaría bueno ver dónde está esa profecía. Reclamo de su tierra, dijo. A ver, ¿en qué texto, hermano Garilí? Desde el año 1948. Y bendigo a Guatemala en esta noche. ¿Habrá gente de Guatemala esta noche? Levanten la mano.
Si usted es de Guatemala, no tenga pena, yo no soy de la migración, levante la mano. Yo no soy de la migración. Uy, con eso también hizo una. Pero escuchen a ver qué va a decir Guatemala. El día 14 de mayo del año 1948 en las Naciones Unidas hubo una votación a favor de la nación de Israel y quedó empatado. Y faltaba una nación que no había votado. No sé si el embajador fue al baño, no sé qué pasó. Como Baal, ¿no? Que estaba en el baño, dice. A ver, ¿qué pasó? Pero cuando todos dijeron faltaba un voto para decidir, miraron todos a Guatemala. Y Guatemala levantó la mano y dijo, queremos que Israel sea nación. Y por eso el 67, casi el 70% de la gente en Guatemala es evangélica. ¿Por qué? Porque un político tomó una decisión política, entonces eso afectó en un porcentaje religioso. Guatemala, aunque todavía tiene problemas de violencia y de tantos otros crímenes, todavía Guatemala históricamente ha sido realmente librado de la mayoría de las guerras en los últimos 40 años que atacó a todo Centroamérica. Fue la menos lastimada. Guatemala ha sido una nación bendecida por Dios, aleluya. Y en Israel hay una placa en el Knesset bendiciendo a Guatemala. ¿Cuántos pueden bendecir a Guatemala esta noche con un aplauso? ¿Y el resto de las naciones que votaron por Israel, qué pasó? Tú no eres de Guatemala, tú eres de México. El pastor Lilo dice que es de Guatemala, yo no sé ni de dónde es este hombre. Porque él dice que vivió en México y en El Salvador y en Canadá y en Rusia. A saber si este hombre viene de la luna, gloria al Señor. De Israel vienes tú, yo sabía que... ¿Pero de los terroristas o qué? De Gaza venía este hombre, aleluya. Pero Israel ha reclamado su tierra desde ese año. Cuando Israel fue aceptado en la votación de las Naciones Unidas, incorporaron su nación, empezaron, y como todo, se declaró la guerra contra Israel, y la primera guerra que hubo fue la guerra de la independencia. Y se independizaron. Y ahí vivían judíos por cientos y cientos de años, vivían árabes también. Porque en esa tierra siempre han vivido árabes y judíos. En un momento, si usted me permite, te voy a tocar el tema de los palestinos, porque mucha gente no conoce el tema de los palestinos. No sabe ni qué rayo con los palestinos. De hecho, el tema de los palestinos es un tema que la gente no conoce. Los palestinos es una mitología, es un mito grandísimo. No existen palestinos. El problema es que Palestina es una región, ¿sí?, que en su gran cantidad de población, en su totalidad diría yo, son árabes. Y eso es lo que no les gusta a estos políticos, ¿sí?, políticos judaizantes. ¿Quiénes son los palestinos? ¿Usted sabe? ¿Alguien sabe en esta noche qué son los palestinos? Palestina es el nombre que tenía la tierra que hoy es Israel, que siempre fue llamado Israel, pero que en el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano le declaró, esa tierra se va a llamar Palestina. Sí, es así, pero Palestina era tierra de filisteos, era filistea, ¿sí?, la tierra filistea. Acuérdense de esto también, investiguenlo, va a ver que es así. Entonces el gobierno romano lo llamó Palestina. Lo mismo que Judea. Judea no era el nombre de la región era Judá. Judá. Los romanos le pusieron Judea. Antes se llamaba la tierra de Judea. No, ¿ve? Antes se llamaba Judá. Tierra de Judea le pusieron los romanos. Fue llamado Israel. Acuérdese que el Imperio Romano reinó el mundo 485 años. Y por mucho tiempo fue llamada la tierra de Israel, porque Israel es el nombre que Dios le dio a ¿quién? A Jacob, el nieto de Abraham. Jacob peleó una noche con un ángel, ¿no se acuerda usted? Le desconyuntó un muslo, le dijo, como has peleado contra Dios y has vencido, te cambiaré tu nombre de Jacob a Israel. Y las 10 o 12 naciones que hay en Israel vienen de los lomos de la línea de Jacob de Israel.
el nombre que Dios le dio a esa bendita nación. Esa es la nación que Dios le dio años, muchos antes, a Abraham en promesa, lo que hemos leído en esta noche. La tierra que Dios le dio a él, porque de Abraham viene esa bendición. Esa bendición era Cristo. Esa bendición era Cristo, Gálatas 3:16. Le dijo Dios cuando lo sacó de Ur de los Caldeos: vete de tu tierra, de tu casa y de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación que. Esa es la tierra de Israel. Aleluya. Y yo digo que hay más de 6 millones de judíos, porque en el mundo habemos solamente 14 millones que tienen sangre judía. Yo soy uno de ellos. Pero muchos más Que tienen sangre judía, eso estaría bueno tratar de comprobarlo, porque yo estoy seguro de que no es así. Y más siendo que él se presenta como de la tribu de Leví. ¿Sí? Les digo esto porque cuando fue prendida a fuego la ciudad, se perdieron todos los registros de linaje. Todos los registros de linaje. Así que mucha gente no sabe de dónde viene, si viene o qué viene. Tampoco tiene nada que ver el apellido. ¿Sí? Hay una pista por ahí en los sefardíes, hay una pista con la con terminación en EZ, pero de todos modos también fue asimilado por las naciones, porque todo el mundo encima tiene código genético de muchas naciones. Gary Lee, si se hace el estudio genético, se va a dar cuenta que tiene carga genética de un montón de naciones. De un montón de naciones. ¿Sí? Así que eso no lo hace judío tampoco. Eso lamentablemente no lo hace judío. Yo creo que hay muy pocos judíos. Judaísmo, que practican el judaísmo, llámese lo que en los evangelios habla de los judíos. Pues, ¿cómo va a decir los judíos si eran todos judíos ahí? ¿Cómo va a decir vinieron los judíos a tentarle a Cristo? Porque según los evangelios, cuando habla de judíos ahí, se refieren a los que practican el judaísmo. Y ahí sí, ahí te puedo decir, si vos sos judaizante, entonces sí, llámate judío. Más de 14 ahora hay, porque la palabra dice hermosamente y bellamente que todos los que por la fe recibieron a Jesucristo han sido injertados al tronco y son judíos por la fe en esta noche. Así que ¿cuántos judíos hay en esta noche por la fe? Todos los que son judíos por la fe, denle un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. No son judíos por la fe, son Israel por la fe, son israelitas por la fe, o hebreos por la fe, que han cruzado. Hebreo es que ha cruzado, no judíos por la fe. Aunque bueno, judío también lo es uno que lo es en el interior, dice el apóstol Pablo, ¿no? En el corazón. Ay, Dios mío, hablando de la circuncisión no podemos mezclar tantos temas. Bueno, sigamos, a ver si cita algún versículo. ¡No se oye! Entonces el tema de los palestinos es un mito. Entonces Israel empieza su nación en el 48 y empiezan a crecer. Y en ese tiempo solamente habían unos 600,000 judíos. Empiezan a crecer, dice, ¿no? ¿Saben que la región, la zona, la tierra de Israel tampoco llegó a ser lo que era? Nunca más llegó a ser lo que era. Y usted sabe que Jerusalén no es de los judíos, no pertenece a la nación de Israel. Jerusalén pertenece al pueblo árabe, porque Jerusalén sigue teniendo ahí en el centro esa cúpula dorada que es la mezquita, ¿no? Así que tampoco llegó a ser lo que era, y eso es, están forzando algo que no es, ¿sí? Están forzando a querer ser y no ser, ¿no? Ahora hay 6 millones. ¿Cómo han crecido bárbaramente? Y luego tienen otra guerra, la del 56, y luego la famosa del 67, de los 6 días. Y en esa guerra 3 naciones la atacaron. Y en 6 días, la guerra famosa de los 6 días, Dios le dio el poder a la nación de Israel y pudieron vencer las fuerzas enemigas. Otra cosa, miren, Dios le dio el poder a la nación de Israel. Yo le digo, Dios no respalda cualquier cosa. No respalda cualquier cosa. Segundo, le digo, cuando yo investigué y me di cuenta de quiénes son los que financian las guerras,
me di cuenta dónde está verdaderamente el poder. ¿Quiénes son los que dicen, bueno, estos van a ganar, estos van a perder? ¿Sí? Por eso les digo que usted, si quiere más o menos interiorizarse en el tema, investigue sobre la dinastía Rothschild. La dinastía Rothschild, ¿sí? Una investigación excelente que hizo un periodista uruguayo. Que bueno, ya no está más este periodista, pero dejó su investigación. Y es largo, es larguísimo, dura como 5 horas, por eso está dividido en varios videos. Pero va a estar bueno si alguno quiere investigar y saber un poco más sobre. Y derrotaron a los de Siria, Jordania y Egipto. ¡Wow! Y tomaron las alturas de Golán de Siria, y tomaron el desierto de Sinaí, y tomaron la otra mitad que le faltaba de Jerusalén. Reclamo de su tierra. En el año... Y tuvieron que devolver. tomaron, después tuvieron que devolver. En el año 1979, cuando hubo negociaciones de paz con el presidente sinvergüenza, bandido, debilucho, rascuache, mamarracho, Jimmy Carter. Fíjate vos que es política. Opinar sobre un político es política. Tuvo que devolver. A ver. O eso fue lo que era Jimmy Carter, que todavía vive el viejo este. Es un viejo liberal, falso. Liberal, es en contra de mi partido. Enemigo de Israel. Él junto al presidente de Egipto, Anwar Sadat, con el primer ministro de Israel, Menachem Begin, y en Camp David, ahí cerca, en el norte de Washington, hizo la paz con las dos naciones. Israel firmó la paz con Egipto. Egipto dijo, hacemos la paz contigo, pero nos devuelves todo el desierto de Sinaí. Israel lo hizo. Sacrificó el desierto de Sinaí. El desierto de Sinaí, 5 o 6 veces el tamaño de Israel. Grande terreno. Pero Israel estaba dispuesto por tener la paz. ¿Qué han hecho en los últimos 40, 50 años con ese pedazo de tierra? Nada. Nada, caballero, nada. Sigue siendo desierto con escarabajos y serpientes y inclemencias y sol y nada. Pero no importa si no es tuyo. Si no es tuyo, ¿qué va a andar agarrando el territorio que no es tuyo? Más vale que lo tenés que devolver. ¿Sí? Política. Si Israel lo hubiera mantenido, hubieran levantado ciudades y hubieran florecido tremendamente. Pero Israel no devolvió las alturas de Golán. Y la otra mitad de Jerusalén que le faltaba, East Jerusalem, se quedó con ella. Porque hasta el día de hoy Jerusalén es la ciudad capital del pueblo eterno de Dios. Siempre. ¿Y qué hacen entonces con un templo que no es de la religión hebrea? ¿Qué hacen con el templo? ¿Por qué no edificaron el templo? ¿Por qué no sacan a esa mezquita que está ahí si es de Israel? ¿No se hacen esa pregunta? Porque debe ser que no es de Israel eso. Siempre fue la ciudad de Dios, ¿sí o no? No fue la ciudad. Está dividido. Ah, la ciudad de Dios. Ay, ay, ay. Israel, la ciudad de Dios. Perdón, debe ser Jerusalén que se refiere. Jerusalén, bueno, el apóstol, por eso el apóstol Pablo explica y habla sobre la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, ¿sí? No la Jerusalén de la tierra, que el mismo Jesucristo profetizó en contra de Jerusalén, que matas a los profetas. Ay, cuántas veces quise reunir a los hijos como la gallina junta sus polluelos, pero no hiciste caso, rebelde, siempre rebelde. Por eso Jesucristo dijo, no me verá más, seguro no me verá más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya no me verán más. Jerusalén, el templo fue profetizado por el mismo Jesucristo que no va a quedar piedra sobre piedra acá. No va a quedar piedra sobre piedra. La destrucción de la ciudad fue profetizada por Cristo. No se pudo levantar nunca más. Nunca más pudieron levantar ese templo judío. Nunca más lo pudieron levantar. ¿Sí? Y eso está bueno para que no se vanagloríen de algo que no les corresponde. ¿Sí?
no estoy hablando en contra de los judíos, sí en contra de los judaizantes. Los judaizantes que quieren poner a Israel como la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto. Sí, qué equivocación. Ciudad de David y de Salomón y de los profetas y de Jeremías y de Ezequiel y de Daniel. La ciudad de Dios, aleluya, Jerusalén. Jerusalén, ¿cuántos saben que Jerusalén es la capital eterna del pueblo de Israel? Aleluya. Reclamo de la tierra. Reclamaron la tierra. En ese mismo año, en el 67, cuando hubo la guerra de los 6 días, escuche bien ahora, finalmente que tomaron esa tierra, se juntaron los árabes que vivían en esas partes y dijeron ellos: nosotros también queremos tierra. ¿Pero qué tierra? Si los árabes que estaban allí eran de Jordania, de Siria, de Egipto, del Líbano y de todas partes del mundo árabe. Ningunos eran palestinos. Mucha de la mayoría de esos árabes no eran palestinos. No nacieron palestinos. ¿Cómo que no eran palestinos? Y resulta que ¿qué son los palestinos? A ver. Palestinos éramos los judíos. Los palestinos éramos los judíos. Miren, habló mal de Palestina, después habla que no, que Palestina eran los judíos. Uy, Dios mío. Si usted sigue viendo el video que se lo voy a dejar en la descripción del video, habla de la reconstrucción profética, que nunca citó ningún texto bíblico, el reavivamiento del lenguaje hebreo, que nunca sacó, profecía dijo, que nunca citó ningún texto bíblico, la reforestación, ¿sí?, que nunca tampoco citó ningún texto bíblico, y ahí va a estar bueno que ustedes vean al Molonga, ahí sí hay evidencia de cómo Dios bendijo esa tierra y cómo las frutas, la verdura y todo eso que te habla sobre Israel, en realidad es de Almolonga, búsquelo, por ahí se lo dejo acá en la descripción también del video, ese video para que vea cómo Dios reavivó esa ciudad, ¿sí? Hasta estudiaban los científicos la tierra, cómo puede producir frutos tan grandes, inmensos, gigantes. Y bueno, y para terminar me voy a ir al final del video, donde lo agarra, a ver. Cónchale, vale. Una merengada, ¿no? Me gustaba mucho la guasacaca. Él no sabe lo que es eso. No es mala palabra, la guasacaca es riquísimo. ¿Verdad que existe la guasacaca? No me dejaba a mí, pero como él habló hoy, por eso fue que yo quería que él hablara hoy con mi gente en Israel. Se comunicó, se conectó, hubo un lazo, hubo un nexo ahí. Entonces, uno de los símbolos más hermosos que tenemos en Israel, de hecho, esto está en la Biblia, capítulo 15 del libro de los Números. Dios le mandó a Moisés, a todos los hijos de Israel, a mandar a hacer uno de estos. Este es el manto. Le decimos en hebreo el talit. El talit. Usted va a estar bueno que usted lo busque en el número 15. Se va a dar cuenta que Dios no le mandó a hacer nada, ninguna prenda nueva, sino que a las ropas que tenían, a las vestiduras que tenían, le hagan tajos y que les pongan los cordones esos. Porque acá lo que va a hablar ahora es todo judaísmo, nada que ver con la ley de Dios ni con la palabra de Dios. El talit, the prayer shawl. Hermano Miguel, ¿puedes pasar tantito por favor acá? Que tú eres ya papá, pero vas a ser papá oficial de una bendición tan grande en unos pocos. No sé si esta noche o mañana o en una semana, pero ya mero. Volteate, mirando a la gente. Lucha, mira nomás. ¿Dónde está el fotógrafo ahora? Ahí está. Ahí está. Vente para acá al frente más. Qué bonito se ve, miren nomás. Esto es importante. Pero espérese todavía, la buena foto viene así, mire. Ahora sí. El talit, la kipá, ¿sí? El cubo ese que se ponen acá, no sé si ustedes vieron que se pone un cubo cuadrado. Una mezcla de religiones paganas tiene el judaísmo. Todo eso es judaísmo.
Lo que habla también acá sobre mezclar quesillo con la hamburguesa con el queso que no se mezcla, eso está en la halajá, eso es tradición judaizante, judía, que no tiene nada que ver con la ley de Dios. Eso no está en la Biblia, no está en la ley de Dios, ¿sí? Y un montón de cosas que enseña este hombre, que más que judío es judaizante, ¿sí? Es judaizante, porque los judaizantes se creen la Coca-Cola del desierto, se creen los mejores, los más, ¿cómo les puedo decir? De las naciones de la tierra, la raza predilecta. Esto me suena más a nazi que a otra cosa, ¿sí? Bueno, no se puede hablar mucho porque es como que es muy violento esto, es muy... si usted mira otros videos con los mismos versículos, pide plata porque para que vos seas bendecido tenés que bendecir a algo que esté relacionado con Israel, o sea, yo, ¿sí? Así hace este hombre, manipulando ese mensaje para sacar plata, ¿sí? Si usted quiere que haga otro video y comente algo sobre este personaje, bueno, déjemelo en los comentarios, hágamelo saber y yo voy a estar evaluando esa situación y por ahí estaremos subiendo otro video. Por lo pronto voy a dejar acá y no voy a subir otro video sobre esto. Les dejo el link en la descripción si ustedes quieren ver el video completo. Y nos vemos en el próximo video de Sana Doctrina, ¿sí? Gracias y paz a todos. Shalom.